manifestándose, me parece no hay otro tono para encarar estas cosas. Además se conoció la inflación de abril, inflación que el presidente celebró, 2,8% de inflación y la celebró. Es llamativo, a mí me parece alta, después de todo lo que pasó durante este año y pico. Por supuesto que era más alta antes, nadie lo oculta, no hay por qué ocultarlo, y también la razón por la cual Javier Milei es presidente es justamente porque los gobiernos anteriores no solo no pudieron frenar la inflación, sino que en algunos casos la empeoraron, obviamente. Pero se ha celebrado un 2,8% y hablan de que van a escrachar a todos los que decían que iba a haber un 4, un 5%, a los economistas y periodistas que decían esto. Bueno, la acumulación es de un 47,3% en los últimos 12 meses. Vamos a charlar con Nicolás Bosking. Él es economista, politólogo y doctor en ciencias sociales. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Marco Cittadini te saluda aquí en Radio 10. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, la verdad que primera cosa, sí, obviamente es una buena noticia que no haya 4 o 5% de inflación, digo, para todos los argentinos, ¿no? Desde ya. Sí, a ver, en principio la baja de inflación en líneas generales es un buen dato, no vamos a negar eso, pero bueno, obviamente siempre hay que matizarlo con otro conjunto de variables. Ninguna variable económica quiere mirarla sola. Y ahí vamos a esas variables, incluyendo la inflación, obviamente, ¿no? Que entiendo que la inflación núcleo está más alta, que algunos alimentos han aumentado mucho también. Te propongo que vos hagas en todo caso el acomode a los datos y la interpretación que te parece que es trascendente en este momento en el que estamos, ¿no? Sí, la inflación núcleo, que es básicamente toda la inflación salvo los estacionales y los regulados, y salvo los precios regulados y los que tienen un componente estacional fuerte, dio lo mismo que dio en marzo. En marzo la inflación dio muy alta, 3,7, porque hubo unos estacionales muy altos, en particular educación, que dio cerca de 20 puntos, que suele subir en marzo, pero subió mucho. La núcleo dio igual. Entre un mes y otro no hubo cambios. Es cierto que muchos esperábamos un dato más alto, sobre todo a partir de lo que pasó a mitad de abril con el levantamiento del cepo y con la evaluación del dólar oficial. Pensemos que el dólar oficial terminó subiendo cerca de un poco menos de 10% con la apertura del cepo, y eso no se verificó en un aumento tan grande de inflación. También es cierto que mucho de eso ya se había adelantado en marzo. Es decir, el efecto salida del cepo en gran medida se explica las expectativas de inflación que hubo en marzo, que hicieron que el número de marzo fuera muy alto, y este fue un poco más bajo de lo que se esperaba. Pero bueno, entendamos que este número es relativamente bajo en relación al de marzo, básicamente porque en el medio hubo 12.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Y si entendemos la importancia del tipo de cambio para la comisión de los precios internos, que es fundamental, entendemos que, bueno, para bajar de 3,7 a 2,8, bueno, vinieron 12.000 millones de dólares. El Fondo Monetario, que es lo que consiguió contener el dólar oficial, y esa contención del dólar se explica en los precios. Con lo cual, hay un costo que está pagando en forma de deuda para mantener esta inflación baja. Ahí Nicolás, te pregunto, o sea, lo que pasó también el mes pasado es que la tensión que se veía, obviamente, previa al desembarco del dinero del fondo, es la que terminó generando también esa inflación tan alta que vimos. Sí, está claro, porque no estaba claro cuál iba a ser el resultado de ese acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, por eso en marzo estuvo lleno de incertidumbre, y en marzo tuvimos, aparte de lo que son los estacionales de marzo que suelen darse, tuvimos un marzo con esa incertidumbre y mucha incertidumbre se expresó en los precios en marzo. Bueno, el resultado fue que el gobierno pudo controlar esa incertidumbre, pero a partir de una deuda externa, y entonces la inflación termina bajando a niveles que no son muy bajos. Pensemos que es la misma inflación que había hace 6 meses. Claro. El gobierno, si comparamos con octubre del año pasado, estamos en el mismo nivel. El gobierno no ha podido romper esa barrera del 2%, incluso 2 y pico. La mínima fue 2,2 en enero, que no deja de ser un número bastante elevado. El gobierno no está bajando más la inflación. Estamos dando, es más bajo que marzo, pero más alto que febrero. Claro. Con lo cual, digamos, no estamos hablando de una tendencia hacia la baja sostenida de la inflación en los últimos 6 meses. Sí, en el periodo anterior está claro, y acá me parece que hay que marcar un poco el panorama general. El gobierno utilizó como principal herramienta para bajar la inflación durante el año 2024 al ancla cambiaria. O sea, el tipo de cambio, el anclaje del tipo de cambio
fue lo que hizo que la inflación pudiera moderarse fuertemente y bajar fuertemente durante el año 2024, partiendo de los 25 puntos a los que lo llevó la propia devaluación que hizo este gobierno a fines del 2023. Hay dos elementos más que se jugaron en el 2024 para la baja de la inflación. El segundo elemento, muy fuerte en la primera mitad del año, es la recesión económica. La recesión económica genera dificultades para que se recompongan precios. Entonces la recesión genera un efecto sobre todo en la primera parte del año, que fue la 24, que fue el elemento más restrictivo. Y el tercer elemento, también fundamental y un poco más heterogéneo, es el ancla salarial, que estuvo fuerte en el sector público, muy fuerte en el sector público, y en el sector privado dependiendo de cada rubro. Dependió mucho más de la heterogeneidad salarial. En líneas generales podemos decir que los trabajadores de todos los sectores perdieron fuertemente en la primera mitad del 2024 y algunos registrados pudieron recuperar bastante en la segunda mitad. Claro. Si uno ve el dato de la segunda mitad del 24, encuentra que hay muchos sectores donde el salario real se recuperó. En algunos incluso llegó a igualar el nivel de diciembre del 23. El de noviembre ninguno, quiere decir, ningún trabajador está mejor que antes del cambio de gobierno, pero algunos está parecido. Esos son los tres factores que controlan la inflación en 2024. Si en primer lugar, y lejos, con mayor incidencia, el dólar, el haber anclado el tipo de cambio, eso primeramente con el blanqueo de capitales, con la política con todo el esquema macroeconómico que se inauguró a fines del 23, con el blanqueo de capitales, con la mini bicicleta financiera, mini carry trade, que se armó sobre todo en la segunda mitad del año. 2025 es un año diferente. En 2025, ¿por qué? Porque ya no tiene margen en la apreciación cambiaria. El ancla cambiaria ya no sirve más. Porque no hay margen para seguir apreciando la moneda, porque si Argentina siempre apreciando la moneda vamos a ser más caros que Suiza. Claro. Y Argentina no tiene margen para seguir controlando la inflación con la apreciación cambiaria. Entonces, no se puede seguir apretando el tipo de cambio. O sea que inevitablemente el tipo de cambio va a tener que acompañar a la inflación. El tipo, a ver, no sé, pero por lo menos el tipo de cambio ya no puede seguir jugando, sí, pero no puede seguir jugando el rol de... Entiendo. De ancla. De ancla de la inflación. Sí, de alguna forma tiene que acompañar un poco. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está jugando? Y no es solo de ahora, sino desde principios del año como principal factor antiinflacionario, el salario. Si uno ve los datos de salario real, lo que va a encontrar es que los públicos venimos perdiendo de todo el gobierno. Los no registrados es un dato muy raro, digamos, porque viene con rezago, porque el no registrado muchas veces se mezcla en la declaración el no registrado asalariado con el no asalariado. Pensemos que el no registrado es un dato difícil de que desagregar hacia adentro. Claro. Pero peguemos con el salario registrado, que es el que es más sencillo de evaluar, porque aparte porque el salario no registrado se evalúa por encuesta de hogares. En cambio, el registrado lo puedes ver por registros administrativos, entonces, vos podés ver ahí los datos un poco más precisos. Los públicos perdemos todo el tiempo. Los privados, lo que vas a ver es que perdieron fuerte en la primera mitad del 24, muchos ganaron bastante en la segunda mitad y vuelven a perder este tercer semestre de gobierno, o sea, primer semestre de 2025. Todos están perdiendo. O sea, se frenó la recuperación salarial. Si vemos los datos de estos últimos meses con la inflación un poco más alta, 3,7 en marzo, 2,8 en abril, vemos que la derrota salarial ha sido fenomenal. Y tenemos un dato puntual. Sí. La semana pasada, el gremio de comercio. Pensemos que comercio es el rubro que más gente emplea registrada en Argentina. Entonces, el rubro que más gente emplea es comercio registrada. Pensemos que casi todo el trabajo en supermercados, por ejemplo, ya responde la paritaria de comercio. Bueno, comercio firmó una paritaria entre el sindicato y la patronal y la Cámara de Comerciantes, que el gobierno rechazó homologar por ser demasiado alto. Esa paritaria establecía para abril un acuerdo de 1,9. O sea, la semana pasada se firmó una paritaria entre el sindicato y la Cámara de Empresarios que establecía un acuerdo en abril por un 1,9%. Hoy sale el dato de la inflación de 2,8%. Claro. El gobierno decidió no homologar esa paritaria porque le pareció demasiado alta, y esa paritaria demasiado alta implica un riesgo para la propia política antiinflacionaria. Lo cual es una confesión que hace el gobierno con el dato de hoy de que el ancla es el salario. Claro. Porque si el gobierno lo que está diciendo, mira, el sector privado negoció, Clarísimo. y lo que negoció el sector privado perjudica a los trabajadores. Claro. Y el gobierno está interviniendo para que los perjudique aún más. Claro. Para no permitir ni siquiera una pérdida de 0,8 puntos del salario real.
Entonces, lo que está claro para lo que viene este año es que el salario va a seguir siendo el ancla, ¿sí? Va a ser el principal ancla, entendiendo que la inflación tiene un componente inercial, ese componente inercial, que en su momento, no podría decir, el año pasado estaba asociado más a reacomodamiento de precios relativos, podríamos pensar, ¿no? Había precios que estaban mucho más atrasados que otros, sobre todo los regulados. Efectivamente, el discurso del gobierno, hay un acomodamiento de precios, una normalización de precios, según el discurso del gobierno ejercía el año pasado. Ahora, lo que quedó claro es que en este reacomodamiento de precios, el que perdió fue el salario. Claro. Y entonces, si reaparecen búsquedas de recuperar salario, y los trabajadores empezamos a buscar recuperar el salario, eso necesariamente va a traer un impacto en la inflación. Claro. Es inevitable que lo tenga. Entonces, lo que estamos haciendo es reconocer, y el gobierno nunca lo va a decir explícitamente, pero lo sabe, la inflación tiene un componente de puja distributiva. Claro, que no es un fenómeno monetario como Exactamente, siempre y dicen, entonces, ante esa puja distributiva, si la inflación tiene un componente de puja distributiva, lo que estamos hablando es de que el gobierno incide en en la negociación distributiva, y en la negociación distributiva hay ganadores y perdedores. Que entonces, vuelvo al principio, a tu planteo inicial, no me decías que baje la inflación es bueno. Sí, que baje la inflación siempre es bueno. Ahora, veamos cómo es el resultado general. Claro. Porque la baja de la inflación, veámosla en comparación, por ejemplo, con el salario. Si la inflación baja, pero el salario está por debajo de la inflación, yo no estoy conforme. Claro. Prefiero la inflación baja, pero que los salarios le ganen, porque es la forma que los trabajadores puedan recuperar por adquisitivo, que es lo que los públicos no podemos hacer en todo este gobierno, y los privados hicieron solamente durante una pequeña parte de este gobierno, que fue la última mitad del año pasado. Nicolás, gracias por estos minutos que nos has brindado. Gracias, muy buenas noches. Que esté muy bien. Nicolás Bosking es economista, politólogo y doctor en ciencias sociales. Clarísimo, ¿no? Absolutamente claro qué problema estamos